Batman, Arkham City, ¿Hiedra venenosa está infectada con el Titán? La respuesta es sí. Titán hace cosas raras con las personas mutadas, también vemos esto con Ivy, y Joker fue mutado en Ace Chemicals. Ivy se curó a sí misma pero Joker no ha podido hacerlo, por lo que el hecho de que le salgan erupciones funciona totalmente como uno de los muchos efectos secundarios del tipo que esencialmente se envenena a sí mismo. Todo tipo de químicos estaban en Titán y todo tipo de químicos están en la sangre de Joker, simplemente no están definidos en su mayor parte. Esos químicos que reaccionaron entre sí claramente tuvieron efectos adversos. Además, Batman golpeó a Joker con gel explosivo en su mano, por lo que la cara de Joker estaba en bastante mal estado al final de Asylum. Eso debe haber empeorado las cosas para Joker en el viejo departamento de caras. Si Ivy se curó de Titán, ¿no podría Batman confrontarla para que se curara? O incluso Harley, ya que son cercanos. Es algo bastante raro, ni Batman, ni Harley. ¿No se le ocurrió pedirle ayuda a Albi? También ella es inteligente al igual que con el Señor Frío. Si hay un final alternativo de juego. En Batman Arkham City, juegas como Catwoman durante una parte del juego. En la tercera parte de su historia del Selina, ella irrumpe en la bóveda de bienes confiscados de Hugo Strange. Tras derrotar a los guardias de Tiger con gas, Catwoman ve una pantalla que muestra a Batman bajo los escombros tras su pelea con el Joker en la acería al comienzo del Protocolo 10. Selina debe entonces tomar una decisión: salvar al cruzado enmascarado o escapar a Gotham con su botín. Si va a Gotham, empezarán los créditos antes de que Oracle pida ayuda, anunciando que el Joker ha ganado, Batman y su padre han muerto y la mansión Wayne está invadida. El juego se rebobina entonces, permitiendo al jugador tomar la decisión canónica con Catwoman salvando a Batman en la acería. Yo creo que si hubiera pasado este final, los eventos del Arkham Knight hubieran sido muy diferentes. En Batman Arkham Asylum las biografías de personajes no son canon. Al volver a jugar este juego, he notado que las biografías de Arkham Asylum no coinciden con la historia de Arkham. Como por ejemplo Hush. ¿Por qué la biografía del personaje de Hush está en Asylum cuando Batman solo lo conoció en la ciudad y Tommy solo comenzó a hacer su cara en la ciudad? Incluso estaba jugando Origins de nuevo y recordé que la primera vez que Harley conoció a Joker fue en el manicomio, pero Origins menciona a Blackgate como su primera conversación. Así que supongo que eso es solo una pequeña prueba de que las biografías y las cintas en el manicomio no son canónicas. Las biografías de Asylum se basan más en los cómics en general en lugar de en los específicos de Arkham. Por lo tanto, no deberían ser canon. ¿Qué pasó con el asilo después de Batman Arkham Asylum 2009? Bueno, aquí le dejaré una explicación. Arkham Asylum sufrió graves daños durante la toma de posesión del Joker. Yo creo que lo cerraron y lo abandonado por completo. Lo pusieron a la venta. En una conferencia de prensa, afirmó: "Esta es una fantástica oportunidad de venganza para Gotham City". Aunque varias compañías prominentes de Gotham presentaron ofertas por el terreno, la oferta ganadora provino de una compañía de seguridad previamente desconocida llamada Tiger. A las pocas semanas de la venta, Tiger también recibió el contrato para vigilar la ciudad de Arkham y comenzó a usar la isla para lanzar su flota de helicópteros artillados para patrullar las nuevas instalaciones penitenciarias. Pero después de los eventos del Arkham City, no se sabe qué fue lo que sucedió con Tiger, y si en algún momento se abrió el asilo. Roman Sionis, alias Black Mask, fue el único recluso conocido que escapó de la ciudad de Arkham, usando explosivos robados del Pingüino. Cronometró su escape durante un cambio de shift de la Guardia Tiger. Atravesó la pared del contenedor y huyó a Gotham. Antes de abandonar la ciudad, atacó el almacén de armas de Tiger con la ayuda de sus bandas y Firefly. El furioso Hugo Strange desplegó agentes de Tiger para cazar a Black Mask. Pero por mala suerte del señor Sionis, fue derrotado y capturado por Batman, Robin y Nightwing.
En Arkham Origins era el villano principal, solo para ser reemplazado por el Joker, y en Arkham Knight, fue asesinado por Capucha Roja, aunque posiblemente sea un impostor contratado por Sionis. La prisión de Blackgate está cerrada debido a Arkham City. Incidente de Blackgate. El Joker orquestó un incendio misterioso en la prisión de Blackgate, lo que llevó a la transferencia de sus reclusos, incluidos muchos de sus propios secuaces, al asilo Arkham como parte de su plan para hacerse cargo del asilo. Incidente de Arkham Asylum. Los prisioneros de Blackgate fueron parte del caos y la toma de control de Arkham Asylum orquestada por el Joker, y finalmente fueron detenidos después de que Batman frustrara el plan. Creación de Arkham City. Debido a los daños tanto a Arkham Asylum como a Blackgate, ambas instalaciones se consideraron no aptas para albergar prisioneros. Para hacer frente a esto, el alcalde de Gotham City, Kinky Sharp, creó Arkham City, una sección amurallada de Gotham que esencialmente funcionaba como una prisión al aire libre. En Arkham Knight, Blackgate se convirtió en un centro comercial, y el asilo todavía está cerrado, incluso Arkham City también estaba cerrada. Yo creo que la ciudad de Gotham está maldita. Rocksteady planeó que la sangre de Joker infectara a Batman y le hiciera alucinar y transformarse en Joker en Arkham Knight cuando estaban haciendo Arkham City. Después de la pelea con Señor Frío, Batman lo alucina. Esto se siente como la semilla para eso. Es posible que Rocksteady Studios planeara que la sangre de Joker infectara a Batman y le hiciera alucinar y transformarse lentamente en Joker en Arkham Knight, mientras aún estaban desarrollando Arkham City, y algunas pistas dentro de Arkham City sugieren esto. La alucinación durante la pelea de Mr. Freeze en Arkham City puede haber insinuado la influencia persistente de Joker y la posibilidad de una infección futura. La sangre del Joker infectando a Batman proporcionó una oportunidad narrativa para explorar los miedos y la lucha psicológica de Batman en Arkham Knight. Rocksteady pudo haber creído que Arkham City sería su último juego, y concluyeron la historia con la muerte de Joker. No hay confirmación concreta de Rocksteady con respecto a si tenían la historia de la infección de Arkham Knight Joker completamente planeada durante el desarrollo de Arkham City. Después de los eventos de Batman, Arkham Asylum, la fórmula Titán continuó desempeñando un papel importante en la historia de Arkhamverse, lo que llevó a los eventos de Batman, Arkham City. Aquí hay un desglose de lo que sucedió con Titán entre los dos juegos. 1. Supervivencia de Titán. A pesar de que el compuesto y la fórmula originales de Titán aparentemente fueron destruidos dentro de Arkham Asylum, una caja de Titán producida en masa permaneció, flotando en el agua después del incidente. Esta caja finalmente llegó a la clandestinidad de Gotham City. 2. Incidentes de Titán después de Arkham Asylum. Dos Caras, sin saberlo, compró cajas de Titán por dinero rápido, lo que llevó al surgimiento de los hermanos superfuertes y mejorados para Titán, Terry Track y Trask. Hugo Strange utilizó el caos causado por el alboroto de los hermanos Trask impulsado por Titán para justificar la creación de Arkham City. 3. La condición fatal del Joker. Joker sufrió graves efectos secundarios de su sobredosis de Titán en Arkham Asylum, lo que lo llevó a una condición fatal causada por su sangre mutada. Usó su sangre infectada para chantajear a Mr. Freeze para que creara una cura y también envenenó los bancos de sangre de Gotham con su sangre infectada, incluido Batman. 4. La cruzada y la traición de Bane. Inicialmente, Bane tenía como objetivo erradicar a Titán después de encontrarse con un matón mejorado por Titán que casi lo mata. Sin embargo, la verdadera intención de Bane era adquirir el Titán restante para sí mismo, lo que llevó a una colaboración con Batman para destruir los botes de Titán, que finalmente terminó en traición y la derrota de Bane. 5. Titán persistente. A pesar de los esfuerzos de Batman y Bane, Titán permaneció en circulación, como lo demuestra el uso de Harley Quinn en sus secuaces en el DLC Harley Quinn's Revenge para Arkham City. En resumen, los eventos entre Arkham Asylum y Arkham City vieron a Titán extenderse al inframundo criminal de Gotham, contribuir a la creación de Arkham City e impactar significativamente la salud de Joker, preparando finalmente el escenario para su desaparición en Arkham City.